Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a a esta primera charla de café que vamos a tener dentro de del programa de actividades de impulso para la red IB, Red de Infraestructura Verde. Eh, Como ustedes saben, esta red es un proyecto impulsado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y algunas contrapartes de varios gobiernos locales en distintas ciudades y un grupo padrísimo y fantástico de expertos y expertas en infraestructura verde y todos los temas relacionados a soluciones basadas en la naturaleza. El día de hoy tenemos, en esta primera charla de café, tenemos a dos invitadas muy especiales, muy especiales, que me voy a atrever a presentar para que podamos iniciar, digamos, con esta charla. Tenemos el día de hoy como invitadas a Aviva Chomsky, de parte de la Universidad Estatal de Salem en Massachusetts, Estados Unidos. Ella es profesora, historiadora y coordinadora de estudios latinoamericanos en esta universidad. Investiga temas que incluyen movimientos laborales y sociales multinacionales, la revolución, solidaridad y migraciones. Ella trabaja actualmente con comunidades afectadas por la extracción de carbón en Colombia. Ella es autora de dos libros muy interesantes y muy recomendables: Central America's Forgotten History, Revolution, Violence and the Roots of Migration, publicado por Beacon Press en el 2021, y otra que se llama Is Science Enough? 40 Critical Questions About Climate Justice, Beacon Press 2022. Justo del tema que vamos a hablar un poco hoy, que es justicia ambiental y climática relacionada a las soluciones basadas en la naturaleza y, por supuesto, a la infraestructura verde, que es el tema que nos atiende. Nuestra otra invitada, también muy emocionados de que esté aquí, es Elena Tudela. Ella es cofundadora de ORU. Ella es licenciada en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es maestra de arquitectura en diseño urbano del 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Ella es candidata al doctorado en arquitectura de la UNAM con el tema de entornos urbanos resilientes y profesora de la Facultad de Arquitectura. Cofundó la Oficina de Resiliencia Urbana, la ORU, despacho de diseño urbano especializado en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público, y fue co-curadora del Pabellón de México en la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia. Es miembro del Consejo Asesor del Espacio Público y del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, y desde el 2020 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de el FONCA Conaculta. Ambas tienen una experiencia muy importante y muy relevante al tema que nos atiende hoy, que es sobre la infraestructura verde y las cuestiones de justicia ambiental y climática que la infraestructura verde, a las cuales se relaciona la infraestructura verde, y que es importante o de suma importancia que podamos integrar en la discusión para esto. Entonces, aquí están Aviva y Elena. Bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y les quiero dar la palabra para que pues nos empiecen a platicar un poco sobre su experiencia y un poco también sobre cómo surge este interés por la justicia climática, ambiental y cómo la entendemos en este contexto. Ahora sí que el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Elena, ¿tú quieres empezar? Pues primero agradecer la invitación a este café virtual, que bueno, que me acerca a mí también, que bueno, obviamente había seguido tu trabajo y pues nunca había tenido la fortuna de coincidir, así que para mí es todo un gusto. Y participar de estos eventos, de esta red de infraestructura verde que me parecen vitales el día de hoy y que ojalá pues se extendieran rápida y ampliamente a muchos ámbitos, ¿no? Y quizás, bueno, para mí una de los temas que me interesa poner sobre la mesa, más allá de lo que casi siempre se menciona sobre la infraestructura verde, de qué significa, qué implica, cómo se define y demás, quizás las diferencias que existen, ¿no? Hablando de justicia socioambiental en distintas partes del mundo, ¿no?
Entonces, bueno, Avi, no sé, ese sería lo primero que yo diría con respecto al tema y a esta posible, a, esto, a lo que podríamos discutir para empezar. Ok, gracias. Pues yo llegué a mis estudios sobre la justicia climática. Empecé estudiando historia de América Latina. En eso me preparé. Y mi trabajo siempre ha involucrado los temas del desarrollo, qué es el desarrollo y por qué lo que llamamos desarrollo desde Estados Unidos. O sea, ha sido hablamos mucho del desarrollo en América Latina y hasta del desarrollo sostenible, sin reconocer que nuestro desarrollo en Estados Unidos ha sido netamente no sostenible y además ha dependido de la destrucción ambiental en el tercer mundo, en particular en América Latina. Así que mi tesis se enfocó en la compañía United Fruit y sus plantaciones en Costa Rica y los impactos sociales de las inversiones que se llaman desarrollo, las inversiones, y se ve crecimiento económico con esas inversiones, pero que causa muchísima destrucción ambiental, la economía de plantaciones de exportación y también muchísimos daños sociales, destrucción de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, de formas de producción sostenibles. Y el desarrollo, llamado desarrollo, significa reemplazarlos por formas insostenibles. Así que el desarrollo, como lo hemos definido, primero es automáticamente insostenible y además es muy desigual porque es una manera de transferencia de recursos desde América Latina hacia Estados Unidos. Y al llegar al sistema que tenemos hoy de lo que se podría llamar sobredesarrollo o sobreconsumo, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países colonialistas, y la creación de un tercer mundo donde el desarrollo ha sido la extracción con todos sus daños sociales y ambientales. Uno de mis proyectos en los últimos casi 20 años ya ha sido trabajar con comunidades afectadas por la extracción del carbón en Colombia. Y empecé a trabajar en eso en el año 2002. Y fue casi por casualidad, porque resulta que en el pueblo donde yo vivo tenemos una planta eléctrica que quema carbón, o que en esa época quemaba carbón, y que el carbón llegaba de Colombia. Y cuando yo llegué aquí en el año 1997, que es cuando conseguí el trabajo aquí en Salem State, donde todavía vivo y trabajo, me enteré de esa conexión que tenemos aquí en Salem con Colombia. Me pareció muy extraño, ¿por qué estamos importando carbón de Colombia? Y después de estar aquí unos años empecé a investigar eso y a conectarme con las comunidades afectadas por la extracción del carbón. Y también yo vi que había como una contradicción, que aquí se estaba organizando en contra de la quema de carbón por los daños ambientales muy locales aquí en Salem, que causa la quema del carbón, sin conocer los impactos de la extracción del carbón, y luego, sin pensar el pensar, pero no en un contexto más global, en los impactos en la atmósfera que causa. Y que todavía siento que en Estados Unidos se habla mucho del cambio climático y cómo nos va a afectar a nosotros en el futuro, sin reconocer que tanto la extracción de combustibles fósiles como la extracción de minerales necesarios para la llamada energía limpia, que no es nada limpia, no existe una energía limpia,
Solo existen diferentes tipos de extracción y daños con las diferentes maneras de producir energía. Pero que si pienso que vamos a seguir viviendo con el sobreconsumo que tenemos aquí ahora y vamos a buscar cómo vamos a adaptar en el futuro a los daños que causa el cambio climático, ignorando completamente esas relaciones globales y la dependencia que tenemos en los recursos de los países pobres y la explotación ambiental y social, y que el impacto del cambio climático estamos hablando como si fuera una cosa del futuro, pero en los países pobres, como en La Guajira, Colombia, donde se extrae el carbón y donde ahora se está empezando un proyecto para la minería del cobre para la energía limpia en Estados Unidos, los efectos no es cuestión del futuro, los efectos son ya. Es una época desértica donde han sufrido sequía a través de los últimos 15 años a causa del cambio climático. O sea, siento que cuando hablamos del cambio climático en Estados Unidos y hasta cuando hablamos de la cuestión de justicia climática, lo estamos pensando en una manera muy, muy estrecha y sin reconocer la parte global y cómo funciona Estados Unidos en ese sistema global. Claro. Y me gustaría enfocar un poco esta parte de la discusión porque creo que están emergiendo puntos importantes dentro de lo que implica lo que es justicia climática y medioambiental, ¿no? Que también va de la mano con lo social. Podríamos incluso decirle justicia socioambiental para mantener siempre esa relación entre la sociedad y las personas. Esta parte que es importante y enfocándonos un poco también en el contexto mexicano, vemos que las ciudades, o sea, lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Salem o en cualquier otra ciudad del mundo, las ciudades son estas extractoras de recursos y lo que hacen es que no estamos generando servicios ecosistémicos para contrarrestar esta explotación o este consumo que tenemos de recursos y esta producción de contaminación que parte de las ciudades. Parte de eso es el porqué la promoción de la infraestructura verde, el porqué la promoción de espacios dentro de las ciudades que puedan también fortalecer o brindar servicios ecosistémicos. Bueno, creo que estaba respondiendo un poco la pregunta. Más allá de esto, creo que hay dos temas importantes cuando hablamos de lo social y de lo ambiental. Elena y Aviva, ¿qué es lo que ustedes piensan que es importante o cómo podríamos hacer que las personas, que al final somos las que consumimos, y las personas y las autoridades, sabiendo que al final trabajamos juntos dentro de una ciudad, internalicemos esta idea de justicia social, ambiental, climática? ¿Cómo podemos ayudar a que se internalice un poco esta conciencia o que se genere esta conciencia de que todo lo que hacemos puede tener repercusiones negativas a alguien que está a lo mejor lejano? Y sobre todo, ¿por qué sería relevante para el tema de infraestructura verde? Pues yo creo que siguiendo la línea de lo que comentaba había hace un momentito respecto a la complejidad de los problemas. Son problemas muy complejos de múltiples actores que cuesta trabajo, como dices, internalizar en nivel general a la sociedad en abstracto, porque son interdependencias a múltiples escalas. Yo estaba pensando justo ahora lo que mencionaba Abby, que es escalas globales importantes o incluso continentales, ¿no? Porque estamos hablando de un continente, América, que tiene esta inequidad brutal, que quizás, por ejemplo, en Europa, que es otro de los continentes que tienen una relación pues que ha colonizado históricamente recursos planetarios o en escalas planetarias, pues no tienen ese vínculo tan cercano, por ejemplo, con África, porque tienen pues un mar de por medio, vaya, existe, porque es innegable, las barreras dejan de existir, pero es distinto a la relación que sostenemos en América con ese nivel de desigualdad y por otro lado de riqueza, porque ya lo mencionaba Abby, ¿no? Vivimos en un contexto, sea el norteamericano, que el centroamericano, que el de Suramérica, de mucha riqueza de distintos tipos sobre todo ambiental, pero también humana, ¿no? Hay un capital humano muy importante
que nos da todas las herramientas para poder hacer las cosas distinto, ¿no? Y esto requiere, contestando a la pregunta específica, entender un poquito mejor las escalas de interdependencias, porque estamos desvinculados, no sabemos el efecto que tienen las acciones que llevamos a cabo en nuestros territorios, sean profesionales, que ciudadanas, que cotidianas. No sabemos de dónde viene el agua cuando abrimos la llave, de dónde viene la alimentación que consumimos. Cada vez se va mejorando esto un poquito más, pero estamos todavía muy lejos de entender esas interdependencias que nos permitirían una mejor gestión de estos recursos. Y esa gestión, lo que está sucediendo hoy en día es que es inequitativa como pues lo ha sido históricamente, no es algo muy nuevo, ¿no? Históricamente, y bueno, con los procesos de urbanización, ha sido cada vez más claro. Por ahí mencionaba Abby el desarrollo, ¿no? Cómo se entiende el desarrollo, la idea de progreso y nuestro concepto de naturaleza, que también es otra de las grandes nociones que no hemos puesto todavía no hemos cuestionado suficientemente. Siempre digo que si ustedes ponen en Google naturaleza, salen un montón de cosas que la noción de Google de naturaleza es muy extraña, porque no es como si es prístina, como salvaje, cuando en realidad cada vez más esa no es nuestro contexto, ¿no? Nos tenemos que entender de una manera mucho más simbiótica y entendernos como parte de la misma naturaleza, no como algo externo que o le tiene miedo porque somos vulnerables o la intentan controlar o la intentamos controlar y mantener, ¿no? En orden, y eso tampoco es posible. Entonces necesitamos generar nuevas maneras de vincularnos con nuestra base natural, porque eso es básicamente lo que sucede. Y es curioso porque oyendo a Abby hablar de esta escala planetaria y escala de recursos de extracción, yo pensando minera en México, por ejemplo, pero tantas más, ¿no? Sucede lo mismo a la escala ciudad, que es quizás donde yo me centro un poquito más, en las zonas de la ciudad. Mi relación con la justicia socioambiental empieza a ser un poco más clara cuando empezamos a analizar desde ORU lo que sucedía en Chapultepec, que es esta zona al poniente, al oriente, perdón, al poniente de la Ciudad de México, que está asociada pues con recursos, ¿no? Y sin embargo, la parte sur que colinda con el bosque, pues no es precisamente no son colonias de recursos, son colonias modestas con muy pocas infraestructuras y servicios. Entonces, y sin embargo se caracterizan como es que están ahí, entonces ahí no hace falta porque es una zona de ricos. Y esas cajas que hemos ido inventando y esos límites y esas nociones que solo existen en nuestra cabeza hacen daño, porque entonces realmente estamos generando rejas, bardas, segregaciones, y es ahí donde empieza a haber una necesidad vital de justicia socioambiental para el beneficio de todos, no porque sea nada más una cuestión ética, ¿no? Y donde la infraestructura verde nos permite una plataforma que yo pues no había visto hasta ahora tan fácilmente apropiable y acercable a cualquier ciudadano, ¿no? No podemos seguir basando solo en ciencia pura y dura que no conecta con la gente y su realidad cotidiana. No sé, Abby, ¿tú cómo ves? Pues me gustó mucho cómo formulaste la pregunta, pensando en la ciudad como sitio de extracción de recursos también. O sea, no solo son los países ricos, sino la relación entre ciudad y campo es una relación extractivista. Y yo agregaría además que a nivel nacional, metropolitano hasta muy local, la relación entre rico y pobre. O sea, tanto en los países pobres hay sectores sobreconsumidores. No es que todo el mundo es pobre en los países pobres. Y en los países ricos también existe las mismas, o sea, las relaciones coloniales extractivistas se reproducen en muchos niveles. Y se puede hablar de países y sistema global entre países, pero también se reproduce a niveles más
a todos los niveles. Ah, y también quería mencionar el concepto de la colonización de la atmósfera, la idea de que los sobreconsumidores, sean países, sean individuos o clases o sectores en los países pobres, estamos colonizando no solo la tierra, sino también la atmósfera y utilizando, extrayendo, o sea, contaminando un recurso que debe ser un bien común de todos, pero nosotros estamos utilizando más de nuestra parte de ese recurso de la atmósfera. Pero de cómo internalizar esas ideas siento que es una lucha, y es una lucha también en contra del discurso científico, tecnológico sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y que realmente es un trabajo de concientización, que tenemos que ir más allá en pensar, como decía Elena ahora, de qué es la naturaleza, qué es nuestra relación con lo que consumimos, qué son las relaciones de producción y extracción. Para mí es una lucha de concientización y que para poder actuar y movilizarnos necesitamos mucha concientización también. Que además, David, no sé qué opinas, pero yo siento que esa concientización no es a través de, como normalmente se piensa, programas de difusión o programas de comunicación social, porque ese es un camino, pero que ya vimos que no es suficientemente efectivo. De pronto hay cosas que han llamado mucho la atención y que permean que si los popotes no sean de plástico y cosas así, pero que al final del día solo es una minucia en el contexto más amplio del problema. Entonces, las narrativas que construye la comunicación social a veces pueden ser limitantes, ¿no? Como decías. Entonces, a mí me gusta mucho pensar como lo que dice Donna Haraway en su libro Seguir con el problema, porque nos habla de establecer en inglés odkin, en español creo que es parentescos raros, en multiespecies, ¿no? Y entonces dice, claro, para generar esa empatía de la que hablamos, ¿no? Vivimos en un planeta donde tenemos sistemas de valores muy distintos. Entonces, claro que hay un tema de justicia porque no cualquier valor, y lo estamos viendo hoy con el contexto de la guerra, no cualquier valor se vale poner sobre la mesa y decir, tierra es mía, yo qué sé, ¿no? Hay muchas cuestiones muy complejas cuando hablamos de sistemas de valores y de intereses, porque no todos son necesariamente valores culturales, históricos, sino intereses específicos y económicos muy claros. Pero sí es importante saber que todos sabemos y conocemos, todos tenemos conocimiento de distintas maneras y que no todo es conocimiento científico, por más que claro que el tener conocimiento científico y avance tecnológico nos posicionan increíblemente, pero no en sí mismo, sino en cómo lo vamos aplicando para poder visualizar este conocimiento tan diverso que existe. Estoy pensando las comunidades amazónicas, por ejemplo, que tienen conceptos y cosmogonías completamente distintos como tantas otras, ¿no? Están en México los mayas, pero tenemos muchas culturas muy ricas que han ido perdiendo su territorio por no ser comprendidos, ¿no? Y no ser valorados ni respetados como una voz más. Y lo mismo sucede cuando no le damos voz a los bosques, cuando no le damos voz a aquello que no habla directamente el idioma de la planeación, del ordenamiento, del desarrollo, pero que forma parte indiscutible, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho comprender esta multiculturalidad a partir de ser guardianes del territorio, ¿no? Porque estas comunidades llevan históricamente mucho tiempo en una relación por lo menos distinta. No quiero juzgar
distinta y quizás menos rapaz. Eso no siempre ha habido, pero bueno, que hay otro tipo de relación que tenemos que escuchar y también como entender que todos diseñamos, especies humanas y no humanas, diseñamos nuestros entornos, que dependemos mutuamente uno del otro. Por eso esto de hablar de lo urbano y lo rural a mí me suscita mucha ruido, porque no es como que lo que está fuera de la ciudad, es que tenemos unos grados de urbanización, unos más densos e intensos que otros, que son, pero ya el campo está enteramente vinculado con la actividad y en ocasiones, como bien mencionabas, en países de nivel de desarrollo más elevado, pues están industrializados incluso, están vinculados directamente, mucho menos con el territorio de lo que uno pensaría que lo está. Y por ejemplo, en términos hídricos, el tema del agua, pues la agricultura es uno de los grandes problemas de los consumidores que pocas veces contemplamos como un recurso y como una gestión que está completamente en manos de, pues no está de las comunidades, claramente. Nunca se entiende muy bien, ¿no? El nivel de complejidad que tienen estos recursos, como pueden ser los bosques, como pueden ser los acuíferos, como pueden ser, y no les damos voz, ¿no? Y no les damos una caracterización y una identidad propia que nos permita colectivizar y ser estratégicos. Si nos quedan 10 años para resolver el cambio climático, porque después es irreversible, tenemos 10, 20 años ya exagerando muchísimo, pues hay mucho que hacer y bueno, por eso creo que la infraestructura verde se convierte en una en heurística, ¿no? O sea, en una herramienta para poder empezar, pero ya aprender, todo en el entendimiento de que no todos conocemos, sino que aprendemos uno del otro, ¿no? Otra idea que creo que es muy esencial para esa idea de cambio de conciencia es que el planeta tiene límites. Y es en eso que siento que sí, estoy totalmente de acuerdo de que necesitamos la ciencia, necesitamos la tecnología, pero desde una perspectiva humilde y no pensar que la ciencia y la tecnología nos van a permitir superar los límites del planeta. Y como tenemos que vivir dentro de los límites de la planeta, eso significa también una redistribución muy profunda de los recursos del planeta, porque ahora es el 10% de la población del planeta que está consumiendo la gran mayoría de esos recursos. Y eso es algo que se ve tan claramente cuando se viaja entre La Guajira, Colombia, donde se saca el carbón, y Salem, Massachusetts, donde se quema el carbón, que esa relación extractivista socioambiental no puede seguir. No podemos, o sea, esa injusticia es tan grande y tan grave, pero no lo queremos ver porque estamos cómodos los que estamos disfrutando los resultados de esas injusticias. Y a veces no lo vamos a poder estar por mucho más. Ese es el tema, ¿no? Que ahora los problemas son globales, es decir, nadie está exento de, o sea, lo que antes parecía que se quedaba como en los más pobres y en los vulnerables, y hoy en día está bajo una amenaza económica del planeta entero, ya si lo queremos ver desde la economía, que a veces es donde duele más a las, ¿no? En ese sentido, a las posturas más colonizadoras. Les va a doler, les va a pegar donde más les duele. Me gustaría volver a echar un poquito otro pequeño punto de discusión aquí, justo con lo que están hablando. Nos parece súper interesante la complejidad que está emergiendo en esta conversación respecto a no solo la infraestructura verde, sino a todas las situaciones a las que nos estamos enfrentando como civilización. Cuando pensamos ya en infraestructura verde, en los beneficios que tendríamos que estar generando, que son económicos, sociales, ambientales, culturales, de salud y tecnológicos. Estos beneficios justo nos están ustedes compartiendo la importancia de no solo enfocarnos en uno, sino entender la infraestructura verde o las acciones que
van a ayudarnos a que las ciudades sean más resilientes y que justo se ajusten a los límites planetarios y ecosistémicos a los que estamos todos sujetos y sujetas. Habría que pensar cuáles serían estas condiciones que podrían llevarnos a hacer a través de la infraestructura verde. ¿Cuáles son estas condiciones que inhabilitan alcanzar ese ideal? ¿Y cuáles serían las condiciones que lo habilitarían? No sé si está siendo clara mi pregunta. Ya entendiendo que desde el enfoque sistémico existen condiciones habilitadoras y condiciones inhibidoras. ¿Cuáles son aquellas que ustedes ven que nos tendríamos que enfrentar o que tendríamos que considerar en nuestro diseño de proyectos de infraestructura verde y resiliencia urbana? Pues en mi opinión hay un tema muy importante que es sorteable en el caso de la infraestructura verde, que es el hecho de que la gente está negada ya a encontrar soluciones, ¿no? Por eso me gustaba mucho lo que plantea Donna Haraway, seguir con el problema, porque dice, no es resolverlo, sino es seguir abordándolo, o sea, sigamos con él, porque este pesimismo de, bueno, pues como todo está ya tan mal, como nos lo ponen tan difícil, pues, y entonces grandes sectores de la población piensan que ya no hay nada que se pueda hacer, cuando es lo opuesto enteramente. Entonces, en lugar de promover acciones, estamos paralizando y entrando en una especie de impasse que creo que la pandemia en algo contribuye a quitar esa parálisis, porque se vio como en unos días paramos todos si hace falta. O sea, en una semana gran parte del planeta estaba en su casa, sea lo que sea su casa, porque eso no tiene una definición común. Pero me refiero sin desplazarse y con miedo. Quizás es cuando vemos nuestras propias vidas en riesgo, que es lo que más valoramos, la salud y la vida, todavía la fecha sigue siendo lo que más ponemos al centro en términos de resiliencia. Es ahí donde actuamos más. Entonces esa concientización o concienciación de la que están hablando se vuelve indispensable, pero hay que sortear esa trabazón de que no se puede, sino que hay mucho que hacer, y la ventaja que tiene la infraestructura verde sobre otras soluciones es que cualquiera lo puede hacer, que cualquier espacio es factible, depende de qué le vas a hacer, pero despavimentar un espacio ya lo convierte en un beneficio ecosistémico importante, ¿no? Simplemente quitarle, permitir la permeabilidad del suelo o permitir que exista un árbol, eso ya tiene una cantidad de beneficios que hemos hecho de lado, ¿no? Como que no son suficientes. ¿Por qué voy a hacer una esquina de una ciudad si eso no tiene ningún? Y sí que la tiene, y cada vez ahí quizás es donde podemos poner el énfasis, porque cualquier parte del mundo se pueden hacer soluciones que además son económicas, que además son colectivas, que además hablan y muestran estos beneficios. Es decir, si no lo muestran, no es suficiente. Tenemos que lograr que toda acción que hagamos, todo plan, todo proyecto, todo, procure tener más beneficios que un solo propósito, porque no da el tiempo ni la vida para lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿cómo logramos embeber todo eso? Pues con pocas acciones, pero estratégicas y colectivamente inteligentes. Y para eso, pues por ahí decíamos, se puede empezar poniendo una mesa para hablar, un diálogo, pues o una silla por lo menos, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿cómo dialogamos y cómo nos equivocamos y aprendemos? También creo que no hemos profundizado suficientemente en el aprendizaje de lo que hacemos. Tenemos esta cultura de producir e irnos y luego a ver que otros lo sufran o no. Entonces, ¿cómo regreso aprendo? No solo de lo mío, sino de lo que otros están haciendo. Pensamos, es que estamos copiando modelos, ¿no? Bueno, es que hay que aprender de donde sea. A mí la verdad es que eso me parece otra vez parte de la misma trabazón. Aprendamos de donde sea. Los holandeses están aprendiendo de Estados Unidos, de sus estrategias de revertir los flujos de las carreteras cuando entra un huracán, porque es baratísimo. Pues decir, ahora todos van para allá, es una estrategia muy barata y muy ágil para poder generar una vía y que menos gente muera cuando entra un huracán, que es en unas horas puedes estar sujeto a un cambio, ¿no? Y los holandeses que llevan históricamente años sabiendo, bueno, gestionando
eventos hidrometeorológicos, de subidas de nivel, están aprendiendo. Es decir, podemos aprender de todo, pero tenemos que estar dispuestos a aprender y con una mentalidad que no es la de yo sé, sino yo sé algo, otros saben otras cosas. Cómo dialogamos para colectivamente generar esa inteligencia que nos permita ser menos vulnerable, porque la interdependencia nos obliga a pensar que el que le vaya mal a África por no tener vacunas, o el que le vaya mal a las zonas más pobres como Iztapalapa o los vecinos de Chapultepec que no tienen muchos recursos, tiene un efecto negativo en todo. Entonces tenemos que generar más visibilidad de esas interdependencias y llevarlas a la cotidianeidad, porque si no, en mi opinión, la infraestructura tiene que decir lo que hace de alguna manera visible, lo tiene que mostrar, ¿no? Tiene que decir hasta aquí llegó el agua, hasta aquí llegó tal, aquí esto pasó, tiene que hablar, tiene que tener una narrativa, tiene que contar una historia, tiene que hablar de la gente que le interesa y le habita ese espacio. Y eso es una cuestión de diseño y por eso me parece pues un desafío muy bonito. Pues hemos estado hablando de qué son los obstáculos y qué puede facilitar ese tipo de cambio que necesitamos. Hemos estado hablando, y yo también he estado hablando, mucho de las cuestiones culturales, de la conciencia que tenemos que cambiar. Pero quisiera agregar que es también el sistema económico. Es el capitalismo que hay que cambiar, no solo las mentes que tenemos que cambiar, sino también el sistema económico, porque cualquier proyecto, cualquier propuesta, sea verde o no, supuestamente verde, el sistema capitalista está basado en aumentar producción para aumentar ganancias y seguir creciendo y produciendo y consumiendo más y más y más. Y por eso el capitalismo ha ayudado a subir el estándar de vida y que lo que llamamos el estándar de vida, y que todos consumimos más y se ha producido una cantidad de cosas, pero para mí es uno de los problemas muy grandes del movimiento ambiental en Estados Unidos, es que la gran mayoría de ese movimiento no cuestiona las bases del capitalismo. Y cualquier proyecto se va a como distorsionar en, bueno, cómo va a afectar a la llamada economía, cómo nos va a ayudar a ganar más y producir más y consumir más. Y hay que enfrentar el sistema en sí. Y eso no significa necesariamente que tenemos que esperar hasta que haya revolución socialista para empezar a enfrentar el cambio climático, pero que sí tenemos que luchar para frenar dentro del sistema que tenemos ahora, porque tenemos que trabajar dentro del sistema que tenemos ahora, porque tenemos que trabajar ya y no esperar 15 o 20 o 50 o 100 años más para tener la revolución social que queremos. Pero dentro del mismo sistema, ¿cómo podemos frenar esos instintos del capitalismo para utilizar los recursos en una manera más justa y más sostenible? Y el capitalismo nunca va a solucionar eso. Tiene que ser los gobiernos, los movimientos sociales que imponemos esas normas en el sistema. Y eso se está debatiendo día tras día en el Congreso de Estados Unidos, y supongo que en México también se están debatiendo ese tipo de cosas, pero creo que en ese contexto político también tenemos que enfocarnos mucho en cómo podemos frenar el capitalismo. Quería también seguir lo que mencionaste sobre la pandemia, Elena, porque yo discuto eso en mi libro, que lo estaba escribiendo en plena pandemia. Como por primera vez a nivel global logramos
bajar las emisiones. Y por tantas reuniones internacionales, por tantos compromisos, por tantos proyectos, con tantas inversiones, no hemos bajado las emisiones. Pero con la pandemia, sí. Y claro que, por un lado, nos enseña que, wow, sí, es posible que lo hagamos. Pero hay que recordar también que en todos los cierres de industrias, de escuelas, de todo, causó muchísimo daño social. Pero también podemos pensar que esa baja de emisiones tuvo lugar bajo las peores condiciones, o sea, en contexto de una pandemia y sin ninguna planificación anterior. Y sin pandemia y con planificación se podría hacer algo, hacer ese tipo de cambio en las economías, para que realmente son cambios en las economías que nos va a ayudar a bajar las emisiones. Podríamos hacerlo sin pandemia y con planificación en una manera muchísimo más justa y sostenible, para utilizar una palabra que normalmente se usa de forma mala, pero para tratar de usarla en otra manera. Sí. Pero también debo decir, volviendo al capitalismo, que la solución, o sea, en vez de ver la caída de emisiones durante la pandemia como una oportunidad, aquí en este país, por lo menos, solo se decía, tenemos que volver a la normalidad, tenemos que volver a la normalidad. Bueno, la normalidad no es normal, no es justa. Tenemos que construir otra normalidad que incorpora las lecciones de la pandemia. Claro. Eso es bien importante, ¿no? Esta parte de innovar implica crear nuevas realidades. Y justo la pandemia nos había enfrentado a esta situación o a esta oportunidad de crear una nueva realidad, y a veces nos aferramos a lo que consideramos normal, y eso no nos permitió ver esas nuevas posibilidades. Me gustaría, perdón la interrupción, pero me gustaría abrir ya el espacio para preguntas. Tenemos algunos comentarios ya en el chat sobre lo importante que acaban de comentar, que es entender que los efectos que estamos teniendo parten del sistema económico en el cual estamos viviendo o se originan ahí en gran medida, y también que tendríamos que articular esta visión del otro, ¿no? O integrar la otredad. Y yo ahí me atrevería a complementar ese comentario que está aquí, como viendo también a la naturaleza o ambiente como otro, ¿no? Y entender también cuáles son estas implicaciones que tendría ponerlo como un tercero en la conversación, y darle esa voz a través del entendimiento, porque pues al final pues, todos somos parte del biosistema, ¿no? Del sistema planetario en el cual estamos, y tiene límites y tiene dinámicas que a veces no estamos ni siquiera capacitados de entender. ¿Cómo hacemos surgir? Esta es una pregunta que está en el chat, y también abriría el micrófono o invitaría a los demás a hacer preguntas a las demás personas que estamos aquí. ¿Cómo hacer surgir esta, digamos, esta conexión o esta otredad, este entender, para dejar nuestro individualismo y empezar a pensar más colectivamente junto con el entorno, el medio ambiente? Y también le voy a pasar, dejo esa pregunta en suspenso para que también la vayan respondiendo ahorita que puedan. Y también le quiero dar la palabra a Lina Ojeda, que levantó la mano. Adelante, Lina. Hola a todos, especialmente a Elena y a Abby. Muchas gracias por esta excelente presentación. Quisiera nada más ahondar en varias cosas. Uno, Elena, tienes toda la razón. Aquí tenemos una esquizofrenia en México, separando lo urbano de lo ambiental, que para mí es lo ecológico. O sea, lo urbano de lo rural. Y la legislación está hecha así. ¿Sí? Por eso el desarrollo urbano se va sobre lo natural, porque lo que les interesa es crecer.
Pero mientras no superemos eso, aunque SEDATU lo está tratando de superar con unos nuevos lineamientos, todavía no es ley federal. O sea, las leyes federales territoriales están separadas en dos. Es una cosa que quería yo especificar. Y la segunda cosa que quisiera comentar tiene que ver con la diferencia entre equidad e igualdad. Las leyes están armadas mucho en términos de equidad, pero eso no necesariamente hace que la gente tenga igualdad al acceso a los recursos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, las áreas verdes están siempre puestas en términos de metros cuadrados por habitante a los que les va bien, o aquí en México, aquí es por porcentaje, lo cual ya de entrada es injusto, porque no importa la densidad de la población, pero a la hora de hacerlo equitativo para todos, termina siendo más para la gente que tiene más, porque la gente que tiene más tiene jardines privados y entonces tienen más área verde porque les tocó la que les da el gobierno más la que tienen ya en sus casas. Entonces son dos conceptos que quería decir. Y por último, nada más para finalizar, esta cosa de la politización de los conceptos hace que tengamos luego que inventar nuevos. Para mí ambiental quería decir ecológico, social y económico y político. De repente lo ambiental se hizo sinónimo de ecológico, por eso ahora lo llamamos socioambiental. Y lo mismo sucedió con palabras como el rollo de los desastres naturales. No son naturales, son provocados por el hombre. Entonces, a la hora que los gobiernos agarran los conceptos, los desvirtúan y confunden a la población. Esa es mi opinión personal. Gracias. Pues aludiendo al comentario que acabas de hacer, Lina, ¿verdad? Se me olvidó ahorita tu nombre, perdóname, ¿cómo apareces? Bueno, sí, Lina. Sí, ¿qué haces, Lina? Y a lo que había mencionado Abby hace un momentito, pues creo que hay un problema y otro de los obstáculos que mencionaban ustedes dos, que es el del greenwashing, ¿no? Y de no solamente literal, porque pues todos ahora tienen, todas las empresas, corporaciones, tienen una responsabilidad social y ambiental. Entonces, ese greenwashing se puede convertir en siembro árboles y ya, con eso estoy, y si la sembré bien o no, cuando en realidad es un organismo vivo que también puede soltar CO2 si lo hacemos mal, puede producir si no es una especie, no es endémica o nativa, un territorio, puede generar más problemas que beneficios. O sea, es decir, no es tan sencillo como siembro árboles, pinto aquí, pongo una planta. Bueno, pues hay un poquito más de complejidad, no, y ahí es donde los términos como sostenibilidad, resiliencia, empiezan a ser difíciles, pero es justo cuando más los necesitamos. Entonces, a mí me cuesta mucho estar como debatir mucho sobre términos porque se nos va el tiempo en el debate del término y me pesa, ¿no? Siento que no tenemos tanto tiempo. Y ahora que Abby mencionaba lo del capitalismo, que coincido enteramente, tenemos que hacer algo al respecto y siento que la pandemia nos dio una ventanita de oportunidad para ver un mundo distinto, cosa que el capitalismo estaba muy cómodo, como estaban las cosas y diciendo, no, esto no puede cambiar tal, y ahí para mí hay una oportunidad de darle vuelta a ese greenwashing en el entendido de que el capitalismo es lo más resiliente que hemos inventado. Eso se adapta a todo, pues tenemos que aprender también del capitalismo como sistema para ser igualmente resilientes. El problema es que la naturaleza es algo que existe en la realidad, el capitalismo existe en la especulación y en la proyección y en la, ¿no? Es mucho más especulativo que físico. Cuando los servicios ecosistémicos pues tienen un componente biofísico real, cuantificable, finito, con límites reales, que es como, entonces cuando hablamos de equitativo para todos, a mí ya me resulta complicado porque ¿qué es equitativo yo no sabría cómo empezar a hacer algo que es equitativo para todos. Creo que es un desafío que yo ni siquiera intentaría. Los valores no son los mismos. Lo que uno piensa que una sociedad requiere no necesariamente es lo que esa comunidad o sociedad requiere. O sea, me parece muy complejo. No por eso que no haya justicia, eso es otra cosa, ¿no? Que tengamos el mismo derecho
a la salud, a la educación, en fin, eso me parece indispensable, ¿no? A la seguridad, que en México tenemos un conflicto verdaderamente grande con la inseguridad y los feminicidios, ¿no? O sea, todos estos son componentes de una crisis multifacética que hay que abordar y entender la crisis no como algo necesariamente negativo, sino como etimológicamente este proceso de cambio y por lo tanto requiere de una adaptabilidad y generar condiciones de adaptabilidad de nuestros sistemas socioambientales, socioecológicos, como los queremos denominar, para mí es indispensable, ¿no? Perdón, antes de pasar con Avi, también para de una vez tomar en cuenta las siguientes preguntas, Marta levantó su mano y también quiere participar. Adelante, Marta. Estás en mute. ¿Me están escuchando, perdón, sí? Sí, ya te... Sí, nada más dos cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con los muy importantes planteamientos que se han hecho, pero pensando en cómo podemos empezar a abrir horizontes y tener un poquito más de visión hacia dónde vamos, habría que destacar dos áreas de oportunidad que tenemos. Primero, la primera tiene que ver con las propias leyes que tenemos. Tenemos una ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Y nunca hemos desarrollado qué significa este equilibrio ecológico, esta capacidad de carga de los sistemas, y hay áreas de oportunidad. Cuando la ley te define lo que es un ecosistema, pues a veces se entiende el ecosistema como algo estático, ¿no? No como esta unidad funcional que nos permitiría reinterpretar los problemas de deterioro desde una óptica de la complejidad. Y segundo, la segunda área de oportunidad también está en que venimos repitiendo el discurso de la sustentabilidad que desde 1992 se estableció como una respuesta generada por el mismo problema de alguna manera y que repetimos en la legislación ambiental y que aún rige nuestro programa de gobierno de esta administración. Y creo que la sustentabilidad no solamente tiene que ver con estas dimensiones social, ambiental y económica, sino tiene que ver con una visión territorial del desarrollo, que es donde se expresan los conflictos y desde donde deben surgir las soluciones con base en esta nueva conciencia social colectiva de los bienes comunes. Son dos apuntes que creo que si trabajáramos en ese sentido, el concepto de la infraestructura verde podría materializar nuevas miradas, nuevos planteamientos, y no solamente, sino con un claro fundamento legal y en donde las soluciones ahora vienen desde el territorio, desde las realidades concretas de las ciudades, de los territorios o de los poblados. Ya nada más, gracias. Ahora sí, Avi o Elena. Pues sí estoy de acuerdo con que tenemos que trabajar con o sea, aprovechar de las leyes y las instituciones que tenemos y mirar cómo los podemos utilizar y no permitir que el perfecto sea el enemigo del bueno, porque tenemos que hacer lo que podemos hacer dentro de las instituciones que tenemos ahora. Así que pienso que es propuesta de que aprovechemos de las leyes que existen es muy importante, y la urgencia de actuar nos obliga a utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. Quería hablar responder también a esa pregunta sobre lo que es equitativo y lo que es igualdad. Y son palabras que también me he preguntado mucho cómo los definimos y si importa, y no quiero, como dice Elena, no quiero perderme en el intento de definir, pero que sí que pienso que tenemos que ser muy claros de qué estamos hablando si utilizamos esas palabras. Y aquí vuelvo al nivel global y a los acuerdos de París y otros acuerdos, empezando con el de Kioto, de cómo
podemos pensar a nivel global de cómo vamos a bajar emisiones, y que siempre los acuerdos han empezado con la idea de que cada país tiene que bajar sus emisiones de donde están a un nivel más bajo. Y desde alguna perspectiva eso tiene sentido, pero lo que no reconoce es que los países que están consumiendo tanto tienen que bajar mucho más rápidamente y mucho más que los países que están consumiendo poco. Y eso se puede aplicar también a las clases sociales, o sea, los sectores que están consumiendo muchísimo tienen que sacrificar y bajar sus emisiones mucho más. Y es por eso también que me gusta mucho el enfoque de los límites planetarios y de la idea de que una buena vida para todos dentro de los límites planetarios. O sea, y la economía del donut, propuesto por Kate Raworth de Oxfam, de que sí hay un nivel básico de sostenibilidad a que tiene derecho todas las personas del mundo, de un nivel de consumo, y eso incluye consumo de energía. Son derechos humanos, el derecho de comida, de dónde vivir, de salud, de educación, que esos son derechos básicos sociales, y que en vez de pensar en cómo puede que cada país tiene derecho a lo que está consumiendo ahora, pensar en que cada persona tiene derecho a una base social. Y que también la parte exterior del donut son los límites planetarios, y que no podemos exceder los límites planetarios. Y el objetivo de una economía tiene que ser mantener a todos dentro de ese donut, sin exceder los límites planetarios y sin que nadie caiga por debajo de la base social y los derechos sociales básicos. Y creo que eso es una manera muy distinta de pensar en cómo en el camino a bajar emisiones, que los formularios que han propuesto en las reuniones internacionales y los acuerdos internacionales. Gracias, Abby. Muy interesante y muy importante haber hecho esa observación sobre las diferencias que causan también las diferentes necesidades para actuar y que no, a veces se obvian o se eliminan en el sentido de la igualdad, ¿no? No todo tiene que ser, o sea, sí hay quienes tienen que hacer un poco más en ese sentido. Hemos llegado al final de la hora que estaba programada, entonces, eventualmente podríamos tener conversaciones, charlas de café mucho más extensas o alguna segunda parte si es posible y si el tiempo nos lo permite. Pero me gustaría invitarles a cerrar con una última reflexión respecto a esto, ¿no? Como dentro del contexto de la infraestructura verde y de la red de infraestructura verde que estamos aquí intentando impulsar una respuesta al cambio climático desde las ciudades y las zonas periurbanas y también rurales. Pues nada más una reflexión final sobre esta importante sobre la importancia de integrar una perspectiva de justicia medioambiental y climática en estos proyectos. ¿Qué nos compartirían para cerrar? No sé si quieras iniciar tú, Dela, y cerramos después con Abby. Claro. Bueno, pues agradecerles primero, ¿no? Por esta conversación tan rica. Y quisiera retomar lo que mencionaba Abby sobre la parte de la politización de nuestro estar en el planeta, de nuestro habitar el planeta, porque creo que se confunde la política con lo político. Todos somos seres políticos y lo hemos confundido, y ahora es como tenemos condiciones políticas, de política pública y de política muy, ¿cómo se dice?, polarizadas, que no están contribuyendo a que la gente se politice en el sentido importante del término, ¿no? Entonces creo que ahí habías mencionado muchas cosas que son muy importantes en ese sentido. Creo que hay que salirnos de estar
relación binomial, de esta perspectiva binomial de que todo es de una forma u otra y que formamos parte de lo rural, lo urbano, lo ambiental y lo sostenible, el desarrollo como si pudiera ser de otra forma que no sea sostenible, y construir una visión, porque no hay un escenario posible deseable, son infinitas las posibilidades deseables, entonces, ¿por qué no vamos explorándolas? No tenemos en nuestro imaginario colectivo cómo es esa ciudad que es inclusiva, que es equitativa, no tenemos eso en mente. Tenemos un montón de escenarios en películas que son catastróficos y tremendos, pero nos está faltando la parte que es colectiva, que es empezar a imaginar cómo es eso a donde queremos ir. Para mí siento que hay una falta de imaginación y de creatividad importante, y por último creo que no se va a construir si no es a través de incorporar a la juventud, que está mucho más proactiva, y juventud, ya vimos que juventud hablando en términos muy jóvenes, que están deseando cambiar este planeta. Entonces escuchémoslos en todos los sentidos y pues incorporémoslos, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles, Yavi, sobre todo por tus comentarios. Es un honor para mí compartir este cafecito contigo. Pues también quisiera agradecerles a todos. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias por las preguntas y Elena para tus interesantes comentarios sobre tantos temas. Y al principio, cuando Emma me preguntó si quería participar en una conversación sobre infraestructura verde, le contesté, pero yo no sé nada de la infraestructura verde. Pero ha sido muy interesante pensarlo desde mi perspectiva, escuchándolos a todos. Así que muchísimas gracias para eso. Y siento que ya he tocado todos los puntos que yo quería tocar, pero solo volver a hacer la llamada a la urgencia de actuar en lo que, en el poco tiempo que nos queda para realmente hacer cambios muy, muy profundos en nuestros sistemas de economía, de política, de relaciones mundiales. Así que espero que todos salgamos animados para movilizarnos. Excelente, muchísimas gracias Elena Tudela y Aviva Chomsky, que nos han compartido desde su experiencia y como lo acaban de comentar, justo estos dos enfoques entre toda la experiencia de urbanismo y arquitectura junto con toda la experiencia en justicias social, ambiental, climática, hacen que esta conversación haya sido realmente enriquecedora y muy valiosa para todos en la red y para las personas que la van a poder ver en la grabación. Como les dije, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero bueno, todos tenemos mil cosas que hacer y les agradecemos mucho el tiempo que nos han brindado. De verdad ha sido de mucho, mucho valor y a mí al menos me llena mucho de entusiasmo de que estamos en un buen camino. Como bien lo dijiste, Elena, lo primero es poner una mesa en donde podamos compartir estas ideas. Esto es una mesa donde podemos empezar a compartir estas ideas y empecemos a construir desde aquí. En síntesis, imaginemos nuevas realidades, hagamos todo lo posible para generar cambios profundos, dejemos atrás la dicotomía de lo bueno y lo malo y entendamos que las cosas funcionan con dinámicas en sistemas complejos y que eso implica que también nos pongamos a ver distintas perspectivas y ver cómo podemos crear algo desde la colectividad, ¿no? Desde la inteligencia colectiva. Entonces, agradecemos mucho también a todos los miembros de la red que han estado al pendiente en esta plática, quienes están haciendo preguntas y quienes, por supuesto, nos van a visitar en la plataforma que ya está abierta y ya recibieron una invitación para inscribirse y donde vamos a subir esta conversación para que la puedan disfrutar de nuevo. Y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan todas y todos muy buen día. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, muchas gracias.